Buenas tardes. Qué hermosas canciones, ¿verdad? Hermosas alabanzas. Gracias, mis hermanos del Ministerio Hispano, del Ministerio de Adoración. Estamos contentos, alegres por cada uno de ustedes y sabemos que el Señor está en medio de nosotros y que toda adoración, toda honra pertenece solamente a Él. Y vamos a continuar con la nueva serie. Tuvimos una pequeña parada, pero comenzamos nuevamente en Efesios capítulo 1. Vamos a estar reflexionando en los versículos 1 al 14. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer el primer capítulo de Efesios? Amén, mi hermana. Muy bien, ¿alguien más? Estemos leyendo, estemos orando. Tuvimos un sermón de introducción de esta carta, de esta serie. En Cristo la gracia nos une y el amor nos madura. Qué hermoso. La gracia del Señor nos mantiene unidos. Una iglesia unida es una iglesia que honra y va adelante. Y por supuesto, el amor es el que nos ayuda a llegar a esa madurez espiritual que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Y al comenzar, mi hermano, esta nueva serie en Efesios, no venimos simplemente para estudiar, para mirar una carta doctrinal, sino venimos, como dicen muchos estudiosos de la palabra de Dios, eruditos, a una de las exposiciones más gloriosas del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo no empieza corrigiendo un conflicto, ni respondiendo a una herejía como lo hizo, ustedes recordarán, en Primera de Corintios. Pero él empieza levantando la mirada de la iglesia para que contemple la grandeza de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso ya es una lección para nosotros. Muchas veces queremos empezar la vida cristiana por lo práctico, ¿verdad? Qué hacer, cómo vivir, cómo cambiar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Pero Dios comienza mostrándonos quiénes somos en Cristo Jesús y qué ha hecho Él por nosotros. Es la manera como Dios comienza. Y antes de hablarnos del caminar, nos recuerda nuestra posición. Antes de llamarnos a la obediencia, nos lleva a contemplar su gracia. Antes de mostrarnos esa lucha espiritual que tú y yo tenemos, nos enseña la riqueza espiritual que ya tenemos en su Hijo, nuestro Señor. Y muchas personas estudiosas coinciden que después del saludo inicial que él hace en esta carta de Efesios, el apóstol entra en una alabanza majestuosa. Es como que él comienza a declarar lo que el Señor ha hecho, el Padre ha hecho por nosotros, y no puede parar. Y desde el versículo 3 al 14, el pasaje es, como les dije, un río de adoración. El apóstol está tan lleno de asombro por la salvación que pareciera que él no puede contenerse, que no puede detenerse. Él mira hacia atrás y ve esa eternidad pasada. Mira al centro y mira la cruz de Cristo. Mira al presente y él mira la experiencia que tú y yo, mis hermanos, estamos viviendo. Pero también mira al futuro, mira adelante y ve esa herencia que el Señor nos ha dado a todos los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Todo esto unido por una expresión, mi hermano, que domina este pasaje, estos versículos. Y esa expresión es
en Cristo. Y en Cristo es la clave de todos estos versículos. Todo lo que el creyente tiene, lo tiene en Cristo. Toda bendición espiritual, toda aceptación delante del Padre, toda redención, toda esperanza y toda seguridad están unidas a Cristo. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde, mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú también puedas estar en Cristo. Fuera de Él no hay verdadera vida espiritual. En Él tenemos la plenitud. Y eso es particularmente necesario para la iglesia de nuestros días. Todos nosotros sabemos que vivimos una generación marcada por lo superficial, ¿verdad? Marcada por la ansiedad, por el afán, marcada por el individualismo, marcada por la confusión espiritual. Muchos creyentes, aún creyentes, viven agotados, viven derrotados, porque solo miran sus circunstancias, solo miran sus problemas, en lugar de estar mirando, poniendo sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas personas buscan estabilidad de sus emociones, en sus logros, en su trabajo, en la manera como ellos obran, cuando la verdadera estabilidad espiritual, mi hermano, está en la obra perfecta de este Dios trino. Y este pasaje que vamos a reflexionar, que vamos a estudiar esta tarde en Efesios capítulo 1, versículos 1 al 14, nos recuerda, mi hermano, que la salvación no nace en el corazón del hombre, sino que nace en el propósito eterno de Dios Padre. No comenzó en la tierra, sino en los cielos. Así que nuestra salvación no depende de la capacidad y de la inteligencia humana, sino que depende de la gracia divina. El Padre planeó nuestra salvación, el Hijo la consumó y el Espíritu Santo la aplica y la asegura en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso al iniciar esta serie, en Cristo la gracia nos une y el amor nos madura, mi hermano. Es importante, conviene que comencemos con adoración, que comencemos con humildad, pero también que comencemos con una expectación, con un asombro de lo que el Señor realmente ha hecho a nuestro favor. La iglesia madura no es una iglesia que simplemente tiene información, ¿verdad? Que solamente tiene conocimiento de la Biblia. Una iglesia madura es una iglesia que aprende a vivir a la luz de la gloria de su salvación, a la luz de la gloria del carácter de nuestro Dios. Así que esta tarde, mis hermanos, a la luz de este pasaje, quiero considerar 4 principios espirituales que deben marcar no solo el comienzo de este estudio, de esta serie de Efesios, sino también que marquen la perspectiva de nuestras vidas, de nuestro diario vivir como hijos de Dios. Y el primer principio espiritual es: en Cristo recibimos una identidad santa en medio de un mundo perverso, de un mundo confuso. Y en los versículos 1 al 2, Pablo comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, dice, en Éfeso. Y como nosotros podemos notar aquí en estos primeros versículos, el apóstol inicia o comienza mostrándonos que el Evangelio, mi hermano, no solo cambia, sino que cambia nuestro destino eterno. Él cambia nuestra identidad presente. Y le damos gracias a Dios por su Evangelio. Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y él nos habla de que su ministerio no nace de una ambición personal ni de nombramiento humano, sino que nace de la voluntad soberana de nuestro Dios. Y esto es muy importante. Vivimos días en los cuales hombres se levantan, falsos maestros,
falsos profetas que claman ser tocados por Dios, pero realmente sirven para su beneficio solamente. Y esto significa, mi hermano, que la carta no es una colección de ideas humanas, sino que esta carta que vamos a estudiar, que vamos a meditar, es la misma palabra que viene de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego se dirige a la iglesia y dice, y la describe como dice, santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles. Y esta expresión, mi hermano, es clave. En la Biblia, ser santo no significa alguien que haya alcanzado la perfección, amén, sino que se refiere a una persona que ha sido apartada para Dios. En otras palabras, es una identidad de pertenencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice santos y fieles. En otras palabras, los creyentes de Éfeso no eran santos porque nunca fallaban, sino porque ahora ellos pertenecían a Dios. Y eso era notable porque, si ustedes recordarán, Éfeso era una ciudad muy difícil. Era una ciudad muy influyente. Profundamente pagana era Éfeso. Era una ciudad marcada por la idolatría, por la superstición, por la sensualidad. Pero ¿sabes qué? En medio de esa sociedad, Dios había levantado un pueblo para sí, la iglesia en Éfeso. Un pueblo rodeado de tinieblas, pero separado para la luz. Un pueblo no perfecto, pero un pueblo redimido por la sangre del Cordero. ¿Y sabes qué? Lo mismo ocurre en nuestros días. Nosotros también vivimos en un mundo confuso, amén, con identidades cambiantes, con verdades relativas y voces que intentan definir el ser humano por sus deseos, por sus heridas, por sus experiencias, por su pasado. Pero ¿sabes qué? El Evangelio nos dice que si estamos en Cristo, nuestra identidad más profunda no la decide la cultura. Nuestra identidad no la decide el pasado, ni el pecado, ni la opinión de otros. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Pero hay algo más. Pablo también llama a los creyentes fieles. Él llama a los creyentes en Éfeso fieles y por extensión nos llama a nosotros fieles. Tú y yo somos fieles. Y somos fieles no porque no tropezamos, sino porque pertenecemos a Cristo y perseveramos en Él. Amén. La fidelidad cristiana no es la base de la salvación, nosotros sabemos. La base de nuestra salvación es esa fe a través de la gracia recibida en nuestro Señor Jesucristo. Cristo, mi hermano, es la fuente de nuestra salvación. La fidelidad cristiana no es la base de la salvación, pero ¿sabes qué? Es la evidencia de ella. En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros demostrar que somos fieles a Dios? A través de nuestra manera de vivir, ¿verdad? La manera como nosotros nos conducimos. El verdadero creyente puede pasar por luchas, por supuesto. Puede conocer debilidades, pero ¿sabes qué? El verdadero creyente sigue siendo del Señor. Luego Pablo dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este saludo que él da, este pequeño saludo aquí, resume el Evangelio, mi hermano. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Amén. Y la paz es el resultado de haber sido reconciliados con Él. Qué hermoso. La gracia y la paz. La gracia es la fuente y la paz es el
el fruto, la gracia, la fuente de nuestro Padre Celestial. Primero Dios, mi hermano, actúa con gracia y entonces nosotros los pecadores podemos encontrar su paz. Cuando llegué aquí me puse a reflexionar y pude entender, mi hermano, que el problema más grande del hombre es querer buscar la paz sin antes recibir la gracia de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Es el deseo de mi corazón que esta tarde, mi amigo, tú puedas experimentar la paz del Señor. Pero ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es recibir la paz, recibir salvación en Cristo Jesús. Y para la iglesia esto también es muy importante recordarlo, mi hermano. Muchos creyentes viven como si todavía tuvieran que ganarse el favor de Dios. Pero Pablo comienza recordando que la vida cristiana se levanta, mi hermano, sobre la gracia y la paz, no sobre mérito, no sobre la obra humana. La iglesia no vive en una autosuficiencia espiritual, sino la gracia del Padre y del Hijo. Así que cuando el creyente, mi hermano, olvida quién es en Cristo, comienza a buscar identidad en otras cosas, simplemente, ¿verdad? Últimamente tuvimos un evento, una experiencia, y muchas personas comenzaban a poner su identidad, especialmente los jovencitos, en este personaje, Bad Bunny, ¿verdad? Pero la identidad del cristiano está en Cristo Jesús. Amén. Cuando la iglesia olvida, mi hermano, su identidad, se vuelve una iglesia frágil, una iglesia temerosa, una iglesia mundana. Pero cuando recuerda que ha sido apartada para Dios, puede vivir con claridad, aún en medio de una generación, de una sociedad, mi hermano, torcida y que vive en pecado. Tal vez hoy has venido, mi hermano, confundido, cansado, quizás golpeado por luchas internas, luchas espirituales. Pero déjame decirte que este pasaje nos llama, mi hermano, a comenzar precisamente aquí. Y quiero decirte lo siguiente, que si estás en Cristo, perteneces al Señor. Amén. Eres objeto de su gracia y por ende eres un receptor de la paz de nuestro Padre Celestial. Amén. Y una persona que vive en paz, mi hermano, podemos decir qué importan las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios. A veces, cuando me siento con mis hijos a hablar sobre la vida cristiana, les hablo de que el cristiano no está ajeno a dificultades y a problemas, ¿verdad? Pero los hijos de Dios, nosotros, podemos experimentar la paz de Él, aún en medio de esos problemas y de esas circunstancias. Qué gran diferencia que tenemos con el mundo. Amén. Así que el mundo intenta nombrarte, mi hermano, de muchas maneras, pero solo en Cristo descubres quién eres de verdad. Pero hay un segundo principio espiritual, y es: en Cristo fuimos escogidos y adoptados, dice, para la gloria de su gracia. Fuimos escogidos en Cristo Jesús. Qué hermoso. Y en los versículos 3 al 6 el apóstol Pablo exclama diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra adoración, mi hermano, nace como respuesta a la iniciativa del Padre. Bendecimos a Dios porque Él ya nos bendijo en Cristo, ¿verdad? Qué hermoso. Él nos amó primero. Y aquí quisiera que noten, mi hermano, la intensidad del lenguaje que el apóstol usa, las palabras que él usa. Mira lo que dice. Dice, con toda bendición espiritual. Esa es la manera como el Señor nos ha bendecido. Con toda bendición. No algunas,
no unas pocas, sino con toda bendición espiritual. En Cristo Jesús, mi hermano, Dios no da migajas. Nuestro Dios no es mezquino. Él ha abierto para su pueblo, para su iglesia, los tesoros de su gracia. Y estas bendiciones, la palabra de Dios nos dice que son bendiciones espirituales, porque pertenecen al reino de Dios y tienen valor eterno, ¿verdad? Muchas personas estamos buscando solamente bendiciones materiales, pero el Señor nos da no solamente lo material, sino lo espiritual, que es eterno. Amén. Nos da su salvación y otras cosas más que vamos a estudiar. Y luego el apóstol dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes, antes que tú nacieras, Él ya te había escogido. Amén. Y aquí el pasaje nos lleva, mi hermano, a un terreno santo. Antes de que existiera el mundo, antes de nuestras obras, antes de nuestro pecado, antes de nuestra historia, Dios, mi hermano, había determinado en Cristo salvarte, formar un pueblo para Él. Y esta verdad no debe producir orgullo en nosotros, sino por el contrario, humildad, adoración. El pasaje nos dice que Dios nos escogió porque vio algo digno en nosotros. No dice eso. Él no nos escogió porque éramos la última Coca-Cola del desierto. No. Él nos escogió, dice, en Cristo Jesús. Dios preparó en Cristo la salvación desde la eternidad pasada, mi hermano. Cristo la compró en la cruz. Pero ¿sabes qué? Todo aquel que cree entra en ese propósito eterno de la gracia, la salvación que el Señor preparó para todos nosotros. Amén. La salvación exalta la gracia de Dios, mi hermano, no la capacidad, no la vida del pecador. Pero hay algo más. Pablo nos da también el propósito de esta elección y él dice y esa palabra para nos habla de propósito, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de Él, santos y sin mancha. ¿Puedes imaginarte? Es algo que nosotros ni siquiera podemos, mi hermano, entender, especialmente cuando nosotros revisamos nuestras vidas, nuestro pasado, nuestra historia. Dice que el propósito por la cual el Señor nos escogió es para que fuésemos tú y yo santos y sin mancha. Dios no nos escogió para dejarnos igual, tal como vivíamos antes de conocerle. La elección divina no promueve, mi hermano, una fe vacía, ni una vida sin transformación. Al contrario, el propósito eterno de Dios incluye nuestra santificación. La gracia que salva es una gracia que cambia, es una gracia que transforma, que día a día, dice el apóstol Pablo, nos lleva de triunfo en triunfo. Y cuando hablamos de triunfo en triunfo es porque estamos conquistando áreas de nuestras vidas que tenemos que entregarle al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito eterno de Dios incluye, mi hermano, nuestra santificación. Y después añade, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio ¿de quién? De Jesucristo, siempre en Jesucristo. Así que no solo fuimos rescatados de la condenación, sino que también fuimos recibidos en la familia de Dios. No solo se canceló una deuda, sino que se nos dio también un lugar en la casa del Padre. Qué hermoso, qué tierno. No solo fuimos perdonados judicialmente, fuimos amados como hijos. Yo creo, hermanos, que la adopción
es una de las verdades más tiernas del Nuevo Testamento, del Evangelio. El Dios Santo pudo salvarnos y mantenernos a distancia, ¿verdad? Él pudo haber hecho eso. Pero ¿sabe qué? Él no nos dejó ahí, sino que Él quiso acercarnos. Nos hizo sus hijos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en el Hijo Eterno podemos nosotros tener acceso a Dios Padre. Pero el apóstol no queda aquí. El apóstol aclara que esto ocurrió, dice, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que todo esto, mi hermano, brota de la bondad soberana de nuestro Dios. No responde a presiones externas ni a méritos humanos. Nace del beneplácito divino, nace de la bondad, nace del amor, nace del carácter de nuestro Dios, mi hermano. Y el resultado final, nos dice el apóstol, es para alabanza, dice, de la gloria de su gracia. Todo lo que hemos venido hablando hasta aquí. El propósito, dice, es para alabanza de la gloria de su gracia. Y esta es la razón por qué nosotros también como iglesia nos reunimos, mi hermano, para alabarle, alabar y dar gloria a esa gracia de nuestro Padre Celestial, esa salvación que Él ha derramado en nosotros. Y ahí está el centro del pasaje. La salvación no tiene como fin principal, mi hermano, exaltar al ser humano, sino más bien magnificar la gracia de nuestro Dios. Vivimos en una cultura, en una sociedad que pone siempre al hombre en el centro, ¿verdad? Aún dentro de las iglesias, aún dentro de ambientes religiosos, se presentan mensajes siempre centrados en la realización, en el éxito del ser humano. Pero en esta carta de Efesios, el apóstol va a corregir ese error. Él nos dice que nosotros fuimos salvos para la gloria de su gracia. Él es el centro, nuestro Dios, no el ser humano. Y el versículo 6 culmina diciendo que Dios, dice, nos hizo aceptos en el amado. Qué hermoso, nos aceptó. Uno de los grandes problemas que tiene el hombre y la mujer es precisamente ese deseo de ser aceptado. Y sabes que tú y yo hemos sido aceptados, aceptos en el amado, en nuestro Dios. Nuestra aceptación delante del Padre no descansa, mi hermano, en nuestra consistencia, ni en nuestro desempeño, en nuestras obras, ni en nuestra historia espiritual. Descansa en Cristo Jesús, y eso tenemos que entenderlo, porque eso nos va a dar confianza y nos va a dar paz. Descansa en el amado, en nuestro Dios. Somos recibidos porque estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije, mi hermano, esto debe de producir paz y descanso en nosotros. Como seres humanos, siempre queremos agradar a Dios, pero muchas veces queremos ganarnos ese favor de Él a través de nuestras obras. Cuando el creyente falla, mi hermano, no corre a defenderse con sus obras, sino que tú y yo debemos de correr a Cristo Jesús. Amén. Cuando el enemigo nos acusa, la respuesta no está en nuestro mérito, sino en la aceptación que tenemos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. La seguridad del creyente no se apoya en la firmeza de su mano, sino que la seguridad del creyente se apoya, mi hermano, en la firmeza de la gracia de nuestro Dios. Amén. Así que si tú estás en Cristo, mi hermano,
Tu salvación no es un accidente espiritual. Tu vida está ligada a un propósito y un propósito eterno. Y si Dios pensó en su pueblo, mi hermano, antes de la fundación del mundo, quiero decirte lo siguiente, que Él tiene un propósito para tu vida, aún en esas circunstancias, en esos valles de sombra y de muerte, que quizás puedas estar pasando hoy día. El Señor tiene un propósito para ti. Así que la salvación no comenzó con tú buscando a Dios, sino que comenzó con el amor eterno de Dios, buscándote en Cristo Jesús. Qué hermoso. Pero hay un tercer principio espiritual. En Cristo fuimos redimidos por gracia y alcanzados por un propósito eterno. Fuimos redimidos. En otras palabras, tú y yo fuimos comprados. Y en los versículos 7 al 12, el apóstol dice, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, dice, de su gracia. Y aquí el apóstol toca, mi hermano, la cruz en este mensaje, en el Evangelio. El plan eterno del Padre se hace realidad mediante la obra histórica del Hijo. Y cuando hablo histórica, no lo estoy hablando, mi hermano, de una forma poética. Lo que quiero decir que el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue registrado en la historia. Es algo real, es un hecho. Y la redención habla de liberación mediante un precio. El ser humano no estaba simplemente desorientado. El hombre estaba esclavizado al pecado y bajo, nos dice la palabra de Dios, bajo la condenación y condenación eterna. Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús vino a pagar el precio de nuestra libertad. ¿Y con qué la pagó? Con su sangre preciosa. Es decir, Él derramó su vida en sacrificio. No hubo perdón, mi hermano, sin costo. No hubo reconciliación, como decimos, barata. El Hijo de Dios dio su vida por los pecadores, por ti y por mí. Pero ¿sabes qué? Esto también nos muestra la gravedad del pecado, ¿verdad? Muchas veces vemos en diferentes medios que esta generación, esta sociedad, minimiza el mal. Reduce la culpa a una categoría, problema psicológico. Y muchas veces hablan del pecado como que si fuera un simple error, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? Pero la cruz demuestra que el pecado, mi hermano, es tan serio que solo la sangre del Hijo de Dios pudo expiarlo. Imagínense ustedes. Si tú ves el precio que se pagó, nos habla lo tremendo que era nuestro pecado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, mi hermano, esa misma cruz, y esto es lo hermoso, nos muestra el amor de Dios, ese amor más grande que ni tú ni yo podemos imaginarnos. No hay palabras humanas que podamos describir el inmenso amor de nuestro Dios. Pablo dice que este perdón, mi hermano, viene según las riquezas de su gracia. Y aquí hay algo hermoso. Nuestro Dios no nos perdona, mi hermano, con escasez. Nuestro Dios no es como el hombre. Él nos perdona con abundancia, amén. Su gracia no es pequeña, su gracia sobreabunda, mi hermano. Por eso el creyente no vive de un perdón mezquino, sino de una gracia rica y suficiente. Qué hermoso. Así que tú y yo podemos descansar. No en nuestras obras. Podemos descansar en esta
gracia que sobreabunde de nuestro Padre Celestial. Luego Pablo habla del misterio de su voluntad. Y hemos estudiado en el pasado que el misterio en la palabra de Dios no nos habla de algo confuso, algo que está escondido, sino que nos habla del propósito de Dios que antes estaba ocultado, pero que ahora está revelado en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese misterio? Pablo dice, de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo, dice, en los cielos, como las que están, dice, en la tierra. Ese es el misterio revelado. Qué visión tan grande, ¿verdad? El Evangelio no trata solo de una salvación individual de las personas, aunque también incluye eso. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios va más allá. El apóstol nos dice que es poner todas las cosas bajo el señorío de Cristo Jesús. Ese es el propósito eterno de Dios, plan de Dios. ¿Sabías tú que el pecado corrompió no solamente el corazón del hombre, sino que también pervirtió la creación? ¿Verdad? La historia misma, nuestras relaciones humanas. Pero ¿sabes qué? Dios ha determinado que Cristo sea el centro en quien todo encuentre un orden final, mi hermano. Cristo Jesús. Va a llegar un día donde no solamente nosotros seremos glorificados, sino que también la misma creación va a ser restaurada, nos dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y eso significa, mi hermano, que Cristo no es un accesorio religioso, no es un amuleto en la vida del creyente. Él es el centro del propósito redentor de Cristo Jesús. En otras palabras, la historia no se encamina al caos definitivo. Muchos de nosotros a veces vemos la televisión, el internet y vemos programas que tienen esta tendencia a asustarnos, ¿verdad? Como que todo va a terminar en una explosión. Pero eso no dice la Biblia. Dice que todo viene, mi hermano, a revelar el triunfo de nuestro Rey, nuestro Señor, Jesucristo. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La iglesia no vive, mi hermano, hacia una derrota final, sino por el contrario, a la consumación gloriosa de la obra de Cristo. Y eso, mi hermano, debe de darnos paz, debe de darnos tranquilidad. Siempre les digo a ustedes que nosotros, los hijos de Dios, somos nave con puerto seguro. Amén. Pero hay algo más. Pablo también dice, en él asimismo, dice, tuvimos, dice, herencia. En Cristo no somos huérfanos espirituales, mi hermano. Tenemos una herencia eterna, una herencia segura y gloriosa. El pueblo de Dios, su iglesia, no estamos caminando sin destino. Su futuro, mi hermano, nuestro futuro, está atado al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero ¿sabes qué? Eso no anula la responsabilidad humana. Porque el mismo pasaje más adelante va a hablar de oír y de creer también. Pero sí nos recuerda que la redención no está gobernada, mi hermano, por el azar. Nuestro Dios no improvisa. Nuestro Dios siempre cumple sus propósitos. Todas las cosas están bajo su control. Y el versículo 12 concluye otra vez con la misma meta, mi hermano. Y nos dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria.
La salvación empezó en la gracia, fue comprada con sangre y nos conduce a la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Comenzó en la gracia, en Dios mismo. El Hijo con su sangre la compró. Y esto para la gloria de la gracia de nuestro Dios. Así que qué importante, mi hermano, es recuperar esta visión amplia del Evangelio. A veces muchos de nosotros, los cristianos, solamente vemos el Evangelio de una manera reducida. Miramos la obra de Dios solamente en el contexto de nuestras vidas. Así que cuando la iglesia reduce el Evangelio, mi hermano, por ejemplo, para una ayuda emocional o algo, éxito terrenal, mi hermano, pierde la grandeza de la cruz de nuestro Dios. Pero cuando la iglesia contempla que fue redimida por sangre e insertada en este propósito eterno de Dios, entonces podemos entender y podemos adorar y podemos perseverar, continuar y vivir, mi hermano, en esperanza en un mundo muy difícil. Un mundo que vive en tinieblas. Un mundo que le dice malo a lo bueno y a lo bueno le dice malo. Así que cuando tenemos, mi hermano, esta perspectiva del Evangelio, podemos vivir en esperanza. Quizás alguien se ha sentido pequeño o atrapado en luchas una y otra vez. Mi hermano, quiero que recuerdes esto. En Cristo tu historia ya no está aislada. Tu historia, mi hermano, ha sido incorporada a este gran plan redentor de nuestro Dios. Así que eso debe darnos paz, tranquilidad, confianza. La sangre de Cristo no solo te libró de la culpa, la sangre de nuestro Señor te introdujo en este propósito eterno de Dios. Pero hay un cuarto principio espiritual, y es: en Cristo fuimos sellados por el Espíritu para vivir con seguridad, dice, y esperanza. Y en los versículos 13 al 14, el apóstol escribe lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído, dice, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso. Tú y yo hemos sido sellados. Y aquí vemos cómo la salvación, mi hermano, llega personalmente al creyente. Primero se nos dice que, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad. Y aquí hay algo muy hermoso. La fe cristiana, mi hermano, nace de la verdad revelada. Cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú estudias la palabra de Dios y el Espíritu Santo te da ese entendimiento y esa sabiduría, mi hermano, ese es el Evangelio. Esa es la manera como Dios revela su palabra. El Evangelio, en otras palabras, tiene un contenido. El Evangelio no solamente es una emoción de unos cuantos segundos. No es una inspiración del vacío. El Evangelio, mi hermano, es el anuncio de quién es Cristo, lo que Él hizo en la cruz y el llamado que nuestro Dios te da para responder precisamente a la cruz, al sacrificio. Pero luego dice, habiendo creído en Él. Y la fe, mi hermano, no es solamente aceptar también solo información. La fe es descansar personalmente en Cristo Jesús. Es dejar de confiar en uno mismo para refugiarse en el Salvador. Y eso es lo que hace la diferencia entre un mero conocimiento y realmente
recibir la salvación a través de la fe. Amén. Y al creer, dice Pablo, qué hermoso, fuiste sellados, dice, con el Espíritu Santo. Si tú realmente creíste, si tú realmente depositaste tu confianza en ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tú has sido sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, eres un verdadero hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el sello nos habla de pertenencia. El sello nos habla de autenticidad, de seguridad. El sello, una vez que se pone el sello, ya no se retira. ¿Verdad? Qué hermoso. Dios marca al creyente como suyo. Y cuando ese sello se pone, mi hermano, ni el hombre ni Satanás puede quitar el sello de Dios de nuestras vidas. El que cree en Cristo no queda, mi hermano, en incertidumbre espiritual. Así que cuando tú escuchas a alguien que te diga, mira, tú puedes perder la salvación, recuérdale a esa persona que tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, es la prueba de que pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Esto es una gran esperanza para la iglesia. El creyente persevera no por sus obras, no por una decisión personal, sino porque Dios mismo ha puesto su sello, ha puesto su Espíritu en nosotros, mi hermano. El Espíritu nos consuela, nos santifica, nos fortalece, pero también nos preserva. Amén. Y eso es lo que es un sello. No es una emoción momentánea, es la presencia de Dios habitando en medio de nosotros y en nosotros como individuo. Y Pablo añade que el Espíritu, mi hermano, dice que es las arras de nuestra herencia. Y sabemos que es arras, ¿verdad? Es el anticipo, la garantía de lo que vendrá. En otras palabras, Dios nos ha dado de su Espíritu con una promesa que un día veremos, mi hermano, toda la obra completa de nuestro Dios en el cielo. Amén. Dios no solo promete una herencia futura, nos da ahora, mi hermano, qué hermoso también este concepto, al Espíritu como un adelanto de esa gloria venidera. Así que, cuando tú te sientas solo, cuando te sientas quizás agobiado por las dificultades y los problemas, quiero que reflexiones en lo siguiente. Tú no estás solo. El Espíritu Santo, ese sello que Dios ha puesto en tu vida, Él está ahí contigo, mi hermano. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo morando en ti. Tú no estás solo. Él está ahí. Y Él no está ahí como un espectador. Él te va a dar de su gracia. Él te va a dar fortaleza. Y Él te va a dar entendimiento, mi hermano, sabiduría, para guiarte por esos caminos que el Señor quiere que andemos. Así que el cristiano, mi hermano, vive con esperanza segura. Aunque no vemos la redención ahora consumada en toda su plenitud, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ya tenemos la garantía. Ya tenemos esa garantía. Ya recibimos el down payment. Faltan días para recibir ese local, ese edificio que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder con nosotros. El Señor ya nos dio del Espíritu. Solo faltan días para estar en el cielo y en la gloria de nuestro Dios. Y una vez más, mi hermano Pablo termina de la siguiente manera: para la alabanza de su gloria.
El Padre, mi hermano, planea, el Hijo redime y el Espíritu Santo de Dios nos sella. Toda la salvación está orientada a la gloria de nuestro Dios. Así que el mismo Dios que planeó tu salvación y la compró con sangre, la asegura con el sello del Espíritu Santo de Dios. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, y vamos a meditar, vamos a examinar nuestros corazones. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y como hemos visto, mis hermanos, Efesios comienza no con el esfuerzo humano, sino que comienza con la gloria del Dios Trino. El Padre nos escogió y adoptó. El Hijo nos redimió con su sangre y el Espíritu Santo nos selló como posesión de Dios. Y sabes que todo esto en Cristo, nuestro Salvador. Por eso al comenzar esta serie, el llamado, mi hermano, mi hermana, es contemplar otra vez la grandeza de nuestra salvación, poder valorarla, poder amar más a nuestro Dios. Cuando la iglesia fija su mirada en Cristo, aprende a vivir con humildad, con gratitud, con santidad y sobre todo con esperanza. Si alguno ha venido cansado, inseguro, cargado por culpas, Efesios capítulo 1 te dice, mi hermano, levanta tu mirada. En Cristo has sido bendecido, dice, con toda bendición espiritual, con toda. Así que no vivas como un mendigo espiritual, cuando el Padre ya te ha hecho un heredero del Hijo. Y para ti, mi amigo, mi amiga, que nos visitas, que no conoces al Señor Jesús, que no estás todavía en Cristo, este mensaje te recuerda que la salvación no se encuentra, mi amigo, en la religión, no se encuentra en el esfuerzo personal, no se encuentra en nuestra sabiduría, en nuestra fortaleza. Se encuentra solamente en Jesús. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas escuchar el Evangelio, puedas escuchar la voz del Señor, que puedas arrepentirte de tu pecado, de tu vana manera de vivir y creer, depositar tu confianza en el Señor. Así que esta tarde puedo invitarte, levanta tu mano. Si tú esta tarde quieres entregar tu vida al Señor, levanta tu mano. Dile, Señor, te he estado buscando tu paz, pero esta tarde me he dado cuenta por tu palabra que para poder experimentar tu paz necesito de tu gracia. Y esta tarde estoy aquí. Levanta tu mano, mi amigo, mi amiga. Recibe la gracia de Dios. Recibe la salvación. Y en un tiempo como el nuestro, mis hermanos, recordemos también esto. La fe cristiana no descansa en ideas cambiantes de hombre, ni en emociones humanas, sino en la verdad revelada por Dios y en la obra histórica, real de Cristo Jesús. Por eso nuestro Evangelio sigue teniendo poder para salvar, poder para sostener y dar esperanza en medio del caos de este mundo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Ahora voy a invitar a mis hermanos a pasar adelante.
Mis hermanos Ujieres, la iglesia, nos vamos a poner de pie. Y una vez más quiero darle gracias a Dios por la manera como está obrando en la iglesia, por el ministerio de alabanza y de adoración. Estemos orando por nuestra hermana Jenny, por su salud y por esa bendición grande que el Señor le ha dado. Ella está esperando no uno, sino 2 babies gemelos. Y como hemos escuchado, Dios nos da, no de una manera mezquina, sino de la abundancia. Amén. Gloria a Dios. Él nos da de la abundancia de su gracia, mi hermano. Ese es nuestro Dios. Así que oremos por nuestra hermana Jenny, que el Señor la bendiga y que esos babies nazcan bien y que sean también unos adoradores. Así que vamos a orar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es fuente de salvación, fuente de transformación. Te damos gracias por este hermoso libro de Efesios, Señor, especialmente este primer capítulo, Señor, donde podemos, Señor, reflexionar de cuánto tú has hecho, Señor, y haces por nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos escogiste en el amado, en tu Hijo Jesús. Danos, Señor, humildad. Danos, Señor, esa facultad de poder experimentar, Señor, de tu paz, de poder recibir, Señor, de tu gracia. No solamente esa gracia que nos salva, sino esa gracia, Señor, que nos mantiene de pie, fuertes, para poder caminar, Señor, en esa misión que tú nos has dejado como personas, individuos, como familias, pero también como tu iglesia, Señor, como la IBE. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor, a aquellas personas que han tomado decisiones, Señor, quizás ahí en sus asientos. Te pedimos que tú estés con ellos, que tú puedas ayudarles, Señor, en este camino de servirte, de amarte. Te pedimos también por nuestros hermanos y hermanas que ofrendan con un corazón de gratitud, Señor, de agradecimiento por todo lo que tú has hecho y haces por nosotros. Bendícelo, Señor, que nunca se aparte tu provisión, Señor, de sus hogares, de sus mesas. Protégelos, ayúdales. Te los pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios me lo bendiga.